Bueno, sigamos entonces. ¿Quién quiere continuar? Profe, yo quiero intentar. Hágalo, tranquila. Papá, mamá, mamá. Ya nos bajamos. Diga hola, adiós. Diga hola, adiós, que nos vamos. Paola, tienes el micrófono abierto. Profe, yo lo hice intenté hacerlo con el llanto del bebé. ¿Tienes cámara, Vicky? Sí, señor. Por favor. Qué pena. Yo lo hice con el llanto del bebé. Entonces lo hice de esta forma. Llanto de bebé. En el estímulo incondicionado puse hambre. En la respuesta condicionada puse tetero. Respuesta condicionada, perdóname. Sí. Pero ya está condicionada la respuesta, no entiendo. Perdón. Entonces, llanto en el... Organízate, Vicky, por favor. Sí, profe. En la respuesta condicionada, el llanto del bebé. Pero porque ya está condicionada, ¿cómo la condicionaste? No. Espéreme, profe, que estoy confundida. Tranquila. ¿Alguien más? Organízalo, Vicky, no te preocupes. Organízalo. Sí, señor. Profe, ¿yo puedo? Yo lo hice. ¿Quién dijo yo puedo? ¿Milena o Carolina? Yo, Carolina. Pues Milena también habló, pero no sé si ella quiere hablar primero. Bueno. Dale, Pues, Caro. Gracias. ay, no, pues ahora Bueno, las pues dos, señoritas. A ver. Bueno, yo hice lo siguiente. Bueno, entonces, con el tocar algo caliente con un niño. Entonces, un niño, pues, el estímulo incondicionado sería como ver el fuego. Lo segundo, el estímulo condicionado sería, pues, que se quemó. Y la respuesta condicionada, que al ver el fuego ya no va a meter la mano. No sé. Desglósalo bien, por favor. Ok. Milena, por favor. Sí, señor, yo lo hice con el timbre del receso. Pues no sé si está bien, profe. El estímulo incondicionado es el que avisa el recreo o el receso. La respuesta incondicionada es como el juego o la libertad o el descanso que puedan tener los alumnos o los niños. El estímulo neutro en este caso sería el timbre. Sí, sigue. Pues, ¿cómo se asociaría? Ok, eso es lo que quiero mirar. ¿Cómo logras entonces tú determinar que el estímulo neutro logró la respuesta condicionada? Sí, porque pues estudian de lunes a viernes, siempre el timbre se da a la misma hora. Entonces ya de repetidas ocasiones de que el timbre suene a la misma hora, ya ese estímulo está condicionado que les avisa que es el recreo o el receso, que es el momento de descanso. ¿Cuál es la asociación? Es que no entiendo bien la asociación. Lo va a cuadrar entonces mejor, profe. No, pues vas por buen camino, pero quiero que me digas cuál sería esa asociación. Porque lo que tú dices es cierto, o sea, todos los días de lunes a viernes a la misma hora suena el timbre, ¿sí? Sí. Entonces, ahí simplemente nos está dando un estímulo como tal. El estímulo de timbre y los niños se levantan de la silla y salen, guardan el cuaderno y salen al recreo, ¿sí? Ajá. Pero ahí donde tendríamos que agregarle algo más a ese timbre. Profe, ¿Sí, Saray? es que pues yo también tenía ese mismo ejemplo, entonces no sé si pueda de pronto ayudarle un poquito ahí a Milena también con eso.
muy amable. Pues bueno, el estímulo neutro sería el timbre del receso si no está asociado a ¿Sino qué? Si no, incondicionado, ¿sí? si no está qué, el timbre, si no está qué. Asociado. Un ejemplo, digamos, solo el timbre al escuchar los niños no tiene como una asociación con que es el descanso, pues no va a pasar nada, simplemente van a escuchar el timbre y no va a generar nada, por así decirlo. Entonces la asociación que existe es cuando el timbre del receso está ya asociado a que es un descanso. Y pues la respuesta condicionada ya sería pues satisfacción o felicidad, ¿no? No, miren, les voy a ayudar. Bueno, Muchachos, muchachos. Caramba. Miren, lo que tú dices, Milena, todos los días hay a la misma hora, digamos a las 9:30 suena el timbre para el descanso. ¿Sí? Como en el descanso hay cooperativa, ¿sí? Entonces empezó a pasar un señor, que ese señor sería como estímulo neutro, ¿sí? A pasar con una bandeja con empanadas o con roscones, ¿sí? Y cada vez que pasaba el señor, sonaba el timbre. Pasaba el señor, sonaba el timbre. O sea, el señor es el estímulo neutro, ¿sí? Porque ya sabemos de que aparece el señor, va a sonar el timbre. Entonces ya es hora de descanso. Ven que faltan dos cosas para poder determinar de que haya condicionamiento clásico. Entonces, los niños que están en el salón y ven al señor que está pasando por el corredor allí con la bandeja de empanadas, entonces ya o bueno, cambiémoslo así, o sea, cuando suena el timbre, pasa el señor. Cuando suena el timbre, pasa el señor. ¿Sí? Cuando suena el timbre, pasa el señor. Entonces, cuando ya pasa el señor, y digamos que se fue la luz en el colegio y no hay timbre, pasa el señor, ya los niños aprenden de que es hora del recreo. El estímulo neutro, ¿sí? Que era el timbre, perdón, el estímulo incondicionado, que era el timbre, al asociarlo con la presencia del señor, o sea, es decir, la presencia del señor es lo neutral, la presencia del señor. Ese es el estímulo neutral. ¿Sí? Y se fue la luz, entonces el señor pasó y ya los niños ya saben que va a llegar la hora de descanso, que generan una respuesta condicionada, que es guardar los cuadernos y levantarse del pupitre y salir del recreo, a recreo. ¿Sí? La respuesta condicionada, pues no sabríamos si es salivación, pues porque no estamos midiendo salivación. Pero sí es el juego, porque por lo importante para los niños en este momento podría ser jugar. ¿Sí? Pero el señor se convierte en un estímulo neutro. ¿Sí me hago entender? Díganmelo con seguridad, por favor. ¿Sí me hago entender? Yo les veo hacer caras como de gestos, como de que sí, como de que no, como que de pronto tal vez a lo mejor. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, Ana. ¿Será que me puede, o sea, puede vivirlo así como estímulo, cuál es el estímulo incondicionado, cuál es Claro el que sí. estímulo neutro, y así para tenerlo pues más claro Ok. cuál es cuál? Ok, claro que sí. El estímulo incondicionado es el timbre. La respuesta incondicionada es guardar los cuadernos, levantarte el pupitre, todas esas. ¿Sí? Salir del salón. Entonces, estímulo incondicionado, el timbre, respuesta incondicionada, salir del salón. ¿Sí? Entonces, como los niños van todos los días al colegio, entonces se empieza a mostrar casualmente, porque es que esto no lo está generando el rector del colegio, sino que casualmente el señor pasa cada vez que suena el timbre. Entonces, el señor sería el estímulo neutro. ¿Sí? Timbre, estímulo incondicionado, señor, estímulo neutro. Acuérdense que el señor es
O sea, no es el Señor en sí, sino todo lo que lleva el Señor en la bandeja. Entonces, como es todos los días, timbre Señor, timbre Señor, timbre Señor, ese estímulo neutro que es el Señor se convierte en un estímulo condicionado, porque solamente verlo al Señor genera la respuesta condicionada, que es guardar cuadernos, levantarse del pupitre y salir del salón. ¿Sí, Ana? Ya, sí, señor, más claro. Gracias. Muy bien. Ok. Profe, yo tengo el Valeria. ejemplo con la música durante una actividad. Ok, vale. Entonces hay una mujer, el estímulo incondicionado es que se sienta en la posición de loto pues para hacer yoga. Ese es el estímulo incondicionado. Perdóname, el estímulo incondicionado es posición, La posición que ella hace otro, sí, ok. de loto, Sí. cuando está haciendo yoga. Listo. La respuesta incondicionada que ella tiene cada vez que se sienta en esa posición es que respira profundo. La Ahora, respuesta incondicionada es respirar profundo o sí, relajación. sí, relajación, entonces se acomoda y respira profundo. Ok. El estímulo, bueno, entonces seguimos. Entonces, el estímulo incondicionado, que es esa posición de loto, Sí. se suma al estímulo neutro, que es una música en particular clásica. Entonces, es una pieza de una música clásica. El estímulo neutro es una música clásica. Sí, una en específico, una en específico. Y Sí. su, pues, igual sigue siendo, y su respuesta, pues, incondicionada sigue siendo, pues, ese respirar profundo. Ahora, ya el estímulo condicionado es cada vez que ella escucha esa música en especial, esa música clásica en especial, ella ya su respuesta condicionada es el suspiro, o sea, de pronto ese respirar profundo, Esa relajación. exacto, esa relajación. Entonces, cada vez que ella escucha esa cierta tonada de música clásica, se convierte en esa relajación. Esa es su respuesta condicionada. La asociación es posición otro con música clásica. Sí. Estímulo incondicionado, posición otro con Ujú. estímulo neutro, que es la música. La música, sí. Se asocia varias veces. Ujú. Y bueno, la respuesta incondicionada que ella tenía antes de todo este proceso de aprendizaje es la relajación. Sí. Que tú lo operacionalizas con el Suspiro. respirar, Con el respirar profundo. Ujú. mente, percepción, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si ese es el estímulo incondicionado que genera la respuesta incondicionada, luego se coloca una música que es clásica, que es también muy agradable. Siempre que ella se sienta, se coloca música. Siempre que ella se sienta, se coloca música. Siempre que ella se sienta, se coloca música. ¿Sí? Sin necesidad de sentarse. O sea, Ajá, cada vez. el estímulo neutro es de que si ella no está sentada, igual va a tener relajación. El estímulo neutro va a convertir en un estímulo condicionado para generar una respuesta condicionada. En este caso, puede ser que la señora está haciendo alguna otra actividad y le Sí, genera relajación escuchar la música. ¿Es exacto. válido? ¿Es válido? ¿Es válido eso? ¿Cierto? Gracias, profe. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? A ver, escojo yo entonces. Juliet Díaz. Hola, Juliet. Sí, profe. O sin verla. Profe, pues yo tenía el ejemplo de Milena también, entonces pues también estoy organizando otro para poder explicarlo, profe. ¿Cuál estás trabajando? ¿Cuál? El del timbre del colegio y los niños. ¿Vas a seguir con esa idea o la vas a modificar? Sí, la voy a modificar, profe, la estoy modificando. Okay. ¿Cuál? Profe, yo. Ah, ok, listo, Juan Pablo, sí.
Dale. Bueno, escogí el ejemplo de la llegada del profesor a clase, Ya entonces no, yo diría, no tienes cámara, me da impresión de que la imagen que estoy viendo. ya, ahorita, pero podría primero explicar, es que luego se me... Ah, bueno, listo. Bueno, entonces el estímulo incondicionado sería que todos los días los niños llegan a clase, las primeras horas, entonces el estímulo incondicionado es socializar, es reunirse con los amigos. El estímulo neutro yo diría que es el profesor, que sería como la presencia del profesor representa esa autoridad, por lo tanto esto produce una asociación, una respuesta condicionada y los niños pues modifican su conducta, ya sacan los libros, porque pues la respuesta o el comportamiento habitual de los niños es jugar, es ya digamos que la presencia sería el estímulo que producen, yo diría. Es- Explícalo más en detalle. Pues va por buen camino, Juan, pero explícalo. ¿El estímulo incondicionado cuál es? Es la llegada de los niños a las primeras horas de clase, que sería socializar, hacer actividades, tareas. Ese sería como, Luego no estás hablando de juego, no estás hablando que no están en formación, que están en juego, que están corriendo. O sea, el estímulo incondicionado para los niños es, digámoslo, el aula de clase. El aula de clase están allí jugando, ¿eh? El aula de clase y la respuesta incondicionada es la alegría, ¿no? Sí, bueno, no sé si la alegría, porque no quiere decir que extingue el profesor, entonces se acabó la alegría al alumno, ¿no? Tampoco. Pero tendríamos que mirar más en detalle, o sea, cuál es el estímulo incondicionado, en este caso, de los niños. O sea, puede ser el salón de clase que genera una respuesta condicionada que es jugar. O sea, si no hay una autoridad en el salón, pues los niños van a saltar, van a reír, van a jugar, van a hacer muchas cosas. Entonces, el estímulo incondicionado es el aula, o sea, la presencia del aula, o sea, que ellos vean y saben de que la respuesta incondicionada es el juego, como tal. Entonces, se presenta al profesor pues, como autoridad, ¿sí? Entonces, se podría estar asociando eh, el objeto que es el aula con el profesor en un espacio de tiempo muy corto, ¿no? O sea, profesor, perdón, aula, profesor. Estímulo incondicionado estímulo incondicionado es el aula y la respuesta, perdón, y el estímulo neutral es el profesor. No sé si es por ese camino, Juan. sí, digamos que esa es la asociación, sería la percepción del aula y esto les genera como alegría, esa sería como la asociación también de Y cuando cómo llega el perciben el aula. profesor, o sea, mm, ¿qué pasa cuando llega el docente? Pues modifican su conducta, Modifican la conducta. O sea, y la modificación de la conducta es ¿cuál? es cuando ya digamos que prestan atención, ya digamos que hay más control sobre el Sobre espacio. ellos, sobre el comportamiento de ellos. O sea, la Mm. respuesta condicionada, ¿cuál sería? Atención, la atención. ¿Sí? Porque ya no hay conductas disruptivas, sino ya hay conductas que demuestran atención, que mostrar atención, si la operacionalizamos, es tener un contacto visual, hacer silencio, estar quietos. Entonces, la respuesta condicionada sería eso, prestar atención. Si nosotros logramos operacionalizar esa conducta. Entonces, bueno, es válido también. Bueno, pero lo que Profe, se... yo hice otro con el profesor. Sí, dame un instante, Juan Duque. Ah, bueno, ok.
pero con base en lo que el señor se estaba hablando, Juan, pues tocaba como aclarar muy bien cuál sería el estímulo incondicionado. Y en este caso, pues, el señor se utilizó una palabra que es muy válida y es la percepción o la imagen que tiene el aula, el campo visual que tiene el niño y es el aula de clase, ¿sí? En donde pues, por ahora no hay profesor. ¿Sí? Entonces el estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada que es jugar por esta cuestión. Pero entonces en el momentico pues se presenta el profesor, que eso se convertiría en un estímulo neutro. Aula de clase con el profesor. Esta es la asociación. ¿Sí? Entonces ahí cuando nosotros ya vemos al profesor, ya no vemos como el aula de clase como un sitio de recreo, sino una conducta de atención, de cuidado. ¿Sí, Juan? Sí. Juan Pablo. Sí, sí, ya quedó un poco más claro. Listo, Juan. Listo, Juan. Juan Duque. Gracias, Juan Pablo. Sí, sí, profe. Vale. Yo había aquí pensado con esa del el mismo caso del profesor, la llegada del profesor. Entonces, ¿cómo es? El estímulo incondicionado es un quiz, ¿sí? El quiz o un examen. La respuesta incondicionada aquí en un estudiante es sudoración, un poco de miedo, como una respuesta que se puede medir. Entonces, ese es el normal, el estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Ahora, el estímulo neutro es la llegada del profesor. O sea, la llegada del profesor, pues, al estudiante no le produce ninguna respuesta. Pero llegó un nuevo profesor, o sea, una nueva clase, un nuevo profesor, y se va a crear la siguiente asociación por iteración, y es que siempre que ese profesor apenas llega, hace un quiz. Eso es lo primero que hace apenas llega él. Entonces, apenas llega el profesor, hace quiz. Apenas llega el profesor, hace quiz. Así muchas veces. Entonces, ¿para qué? Para que se asocie ese estímulo neutro de la llegada del profesor al quiz. Para que ahora el nuevo estímulo condicionado, que es la llegada del profesor, me va a generar la respuesta condicionada, que es sudoración, malestar, miedo, un poco de preocupación por el quiz. Ansiedad. Si usted Eso. la está describiendo así tal cual, pues puede ser ansiedad. Ansiedad, sí. De pronto no es miedo, pero sí es ansiedad. Sí, es ansiedad ante la evaluación académica. La evaluación. Sí, puede ser. Sí, está Sí. bien. Sí, está bien. ¿Entendieron el ejemplo que dio Juan? ¿Tienen alguna inquietud con respecto a eso o es claro? Sí, Ana. Pensé que ibas a hablar algo. No, perdón, es que iba a decir que hice el de la correa, pero pues. ¿Lo quieres decir? Dilo. O, entonces. Dale, Ana. Señor. ¿Vas a intervenir? Sí, señor. Dale, entonces, el estímulo incondicionado, elegí el de correa de castigo. Entonces, la situación, pues que el perro se orina en un tapete, un ejemplo. Entonces, el estímulo incondicionado sería golpear al perro cuando se orina. La respuesta incondicionada sería el miedo del perro. El estímulo neutro sería la correa. Estímulo condicionado, mostrar la correa. Y la respuesta condicionada sería el miedo. ¿Sí? ¿Tú quieres que el perrito aprenda miedo o que aprenda a no hacer chichi? ¿Perdón? ¿Tú quieres que el perro aprenda la conducta de miedo o, de que no se haga ahí, o que no haga chichi en el tapete? ¿Sí? Entonces, vuelve y explícalo porque me perdí. Bueno, entonces, la idea es que el perro no se haga chichi en cierto lugar. Entonces, el estímulo... Perdóname. Pero entonces, ¿cuál es el estímulo incondicionado allí? El estímulo incondicionado sería golpear al perro cuando se orina ahí. Pero eso es una operante.
Eso es un respondiente, porque el perro orina y lo golpeamos. Eso es una técnica operante, con esta consecuencia. Ah, ok. No, sí, tienes razón. Entonces, yo tengo que mirar, o sea, primero que todo, yo cómo hago para determinar cuándo va a hacer chichi el perrito. Yo cómo hago, yo cómo lo sé, le pregunto, no creo que me responda. ¿Sí? Entonces, yo cómo hago para generar ese proceso de condicionamiento clásico para que el perrito no se orine allí, ¿no? No puedo, fisiológica y biológicamente, yo no puedo saber cuándo el perrito va a hacer chichi, ¿sí? A no ser que yo tenga un control mucho más estricto con respecto a un ambiente de laboratorio en donde yo lo doy bastante líquido y tengo un cronómetro para determinar en cuánto tiempo después de que tomó líquido o agua el perrito, pues entonces va a ser chichi, ¿sí? Pero ahí no, ese no es el objetivo, ¿sí? Porque lo que tú estás diciendo es más operante, entonces yo no quiero que el perrito se haga chichi allí, entonces yo, hay una parte de la película de Jim Carrey, el Todopoderoso, ¿sí? En donde él le enseña a hacer chichi al perrito por medio de aproximaciones sucesivas a que no haga el chichi en el tapete, sino que lo haga afuera, pero le va mostrando como un cojín, ¿no? Pero digamos que el cojín sería como el estímulo neutro para que para que el perrito pueda responder con el chichito de afuera. Pero ahí es más operante lo que te estás planteando, porque es reforzar la conducta de hacer ese chichi afuera. Entonces, todo lo que tú estás planteando tiende a ser más operante. Bien. ¿Algún otro ejemplo? Profe, yo... Sí, Sonia, ¿quieres activar tu cámara? Sonia, por favor. Va, profe. Gracias. Ya, profe. Hola, Sonia. Profe, hola, profe, yo hice con el llanto del bebé, Okay. pero pues tengo como una duda. Bueno, Pero vamos a intentarlo. En el condicionamiento, mentiras, en el estímulo incondicionado yo coloqué el llanto. En la respuesta incondicionada coloqué la alimentación, luego coloqué el estímulo condicionado, la atención de la madre debido al llanto del bebé. Y la respuesta condicionada coloqué la alimentación. Bueno, entonces, paso a paso. Entonces, describe, por favor, el estímulo incondicionado. El estímulo... Coloqué llanto, el llanto del bebé. O sea, el estímulo incondicionado, ¿para quién es? ¿Para el bebé o para la mamá? Para la mamá. Claro, porque pues, Okay. ¿cómo yo voy a identificar, si yo soy el bebé, cómo yo voy a identificar que este es un estímulo? Profe, ¿me deja decirlo cómo lo hice yo? ¿Se acuerda que yo había hecho el mismo? Claro que ¿Cómo lo terminé de organizar? Está incondicionado. Vale. En el estímulo incondicionado, entonces coloqué hambre. En la respuesta incondicionada, coloqué el tetero. ¿Pero por qué colocan estímulo? ¿Pero por qué colocan una respondiente como estímulo incondicionado? O sea, estímulo incondicionado es un estímulo, no es una conducta. O sea, un estímulo no es el hambre. No sé si me hago entender. Un estímulo no puede ser el hambre. Entonces sería al revés, profe. Entonces en el estímulo incondicionado sería el tetero y en la respuesta incondicionada sería el hambre. Bueno, y en el neutro sería la mamá con el tetero. Miremoslo por ahí. Entonces, el estímulo incondicionado
es El, el tetero. el tetero. Tetero. En la respuesta, en La la respuesta incondicionada, incondicionada, ¿cuál sería? el hambre, que llora por el hambre, porque tiene hambre. Bueno, siga a ver si surge o no. Y en el estímulo neutro sería la mamá con el tetero. Y en ¿y cómo se llama? En la respuesta condicionada sería calmar el llanto después que la mamá le da el tetero. Se está asociando el tetero con el estímulo neutro que es la mamá, ¿cierto? Sí, señor. El estímulo neutro es la mamá, ¿sí? Pero el niño, ¿dónde está viendo el tetero? El niño lo está mandando de un recién nacido, ¿no? Me imagino. De un recién nacido, porque pues, el recién nacido no puede levantarse, si el tetero está ahí en la mesa de la habitación, el bebé no se puede levantar e ir a cogerlo. Si ya fuera un niño que camina contra el niño, el ver el tetero simplemente se levanta y lo coge, ¿sí? En este caso, es un recién nacido, pues entonces, donde lógicamente tiene unas necesidades, en este caso es porque tiene hambre, entonces el estímulo incondicionado es el tetero, ¿sí? Pero entonces, cada vez que, bueno, el estímulo incondicional que es el tetero genera una respuesta incondicionada que es tomar tetero, ¿no? O sea, succionar, ¿sí? Esa es la respuesta incondicional, succionar, ¿sí? Y pues lógicamente eso le genera tranquilidad al bebé, ¿sí? Eso le genera tranquilidad. Pero necesitamos que entonces, o resulta que la mamá aparece en escena, ¿sí? Con el tetero, entonces asociamos tetero con mamá, tetero con mamá, tetero con mamá, tetero con mamá, ¿sí? Estímulo incondicionado, que es el tetero, lo asociamos con la presencia de la mamá, ¿sí? Con la presencia de la mamá. O con la presencia de una persona, inclusive, ¿sí? Porque no, si la mamá no está, entonces cuando esta otra persona no va a responder el niño. Entonces, el estímulo incondicionado, que es el tetero, lo asociamos con la presencia en escena de la mamá, ¿sí? Este es el estímulo neutro. Entonces, aquí estamos viendo un poco cómo son como los actos reflejos. Los actos reflejos en los niños son como el acto de succión o el reflejo de succión, ¿sí? Entonces, cuando el niño ve a la mamá, empieza a hacer la conducta de succionar, a mover la boquita para succionar, ¿sí? Entonces, lo que hace ese estímulo neutro, que era la mamá, la presencia de la mamá, se convirtió en un estímulo condicionado, la mamá, ¿sí? Que genera una respuesta condicionada en el niño, que es la de succionar. Es decir, que ya empieza a generar o a prepararse para tomar el tetero. ¿Sí es claro, Vicky? Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Okay. No me han trabajado el olor con el perfume. Ah, bueno, alguien está hablando del ejemplo de tocar algo caliente, pero no sé si ya lo organizaría, ¿no? Un trauma emocional. Soy Sí, yo, Carolina. profe, pero pues Carolina, no, sí. no he podido, la verdad, no le he podido encontrar la respuesta ahí. Estoy tratando de hacerlo con lo que he escuchado, ¿no? Ya, okay. Bueno, profe, yo estoy ahí pendiente, ya lo trato de decir. Sí, okay. Laura Rodríguez. Laura, Sí, profe. tienes tu cámara, tu video, por favor, gracias. Ahora, Laura, ¿cuál Bueno, has intentado hacer? el del plato de la comida del perro.
Oh, el plato del perro, ok. A ver. Ok, bueno, yo tengo para el estímulo incondicionado el timbre de una campana esas pequeñitas. Tengo como respuesta incondicionada la excitación propia de alimentarse. Y de estímulo neutro tengo el plato de la comida. Sí. El estímulo condicional que puse fue que el perro asocia... Perdón, ¿el estímulo que qué? Condicionado, profe. Que el perro asocia el plato a su contenido habitual, que es que cuando toquen la campana, él sabe que es porque le van a llevar un plato de comida. Entonces, él ya sabe que eso es para alimentarse. Sí, pero hay algo que no me cuadra. Volvamos otra vez. O sea, el estímulo incondicionado es El una timbre campana. de una campana. Una campana. Sí, señor. Eso en el perrito genera una... Excitación propia para alimentarse. ¿Pero por qué como... excitación? ¿Pero por qué? Aunque pues el término que utilizas es bastante sugestivo. Pero sería como, no sé, este es el asunto. O sea, si le presentamos la campana, ya porque está generando una respuesta de satisfacción, ¿no? Porque ya está generando eso. Porque si es un estímulo incondicionado, yo pensaría que más bien sería el plato de comida de estímulo de una vez, incondicionado. de estímulo incondicionado, y obtenemos la respuesta, obtenemos la respuesta incondicionada, que es en este caso brincar de alegría, operacionalicemos esa satisfacción, brincar de alegría, ¿sí? Por la presencia del plato de comida, ¿sí? Pero entonces yo quiero que el perrito me responda cuando escuche la campana. Entonces el estímulo incondicionado yo lo asocio con un estímulo neutro, que es el sonido de la campana. El sonido de la campana. Siempre la asociación. El secreto es asociar para que la respuesta que nosotros queremos condicionar aparezca. Entonces, estímulo incondicionado con estímulo neutral, que es neutro, que es la campana. Después, no le presentamos la comida, sino el estímulo neutro, que es el sonido de la campana, y el perrito va saltando. Sería la respuesta condicionada. Ah, ok, profe. Ya me quedó más claro. Porque si tú hablas de estímulo incondicionado, o sea, el estímulo incondicionado. La campana no le generaría, o sea, el perrito por ahí no tendría ningún tipo de respuesta acorde digamos, a lo que queremos en el experimento, ¿sí? Pues porque, pues, o sea, ¿cómo le influye a un perrito una campana? Si no, nada. ¿Ves? Ok, profe. Muchas gracias. Ok, vamos a volver en 30 segundos, que se nos acaba y se nos corta el tiempo, entonces vamos a volver y vamos a entrar a hablar un poco ya más, les voy a explicar más